Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta transmisión. Es un video más que estamos realizando desde La Paz, Bolivia. Les saluda Boris Soto y pues hoy vamos a estudiar las fuentes de la teología. Este es el principio básico para estudiar lo que es la misma teología. Esto es lo más básico que tú puedes encontrar en todas las redes sociales. He tratado de buscar videos que sean relacionados con la misma teología católica. Recordemos que la única teología es la Iglesia Católica. No existe otra teología. Pueden ser o pueden parecerse o llamarse de esa misma manera, por ejemplo en el caso de los protestantes, pero simplemente son discursos patéticos y no tienen ningún fundamento histórico, ni mucho menos una proposición ni una preposición totalmente seria. Así pues, la única teología que nosotros podemos consultar, ver, estudiar y tratar es la teología católica. Y pues bueno, vamos a empezar con lo que es las fuentes de la teología. ¿Qué son las fuentes de la teología? Muchos se preguntan cuáles son las fuentes de esta misma teología, qué es lo que ustedes enseñan, qué es lo que aplican, de dónde viene todo este sistema, se podría decir, estructurado del estudio en cuanto a lo que es pues la misma expresión del mismo Dios. Bueno, en distintas épocas se han hecho descripciones diferentes de estas mismas fuentes, de las que afirman doctrinalmente y de la misma reflexión teológica. Logi Theologie, el tratado pues clásico sobre la misma cuestión, es una obra póstuma del mismo Melchor Cano de 1509 a 1560. De Logis de Theologie. En el libro primero adopta la posición escolástica de que toda la argumentación o refutación del mismo error ha de hacerse por medio de las mismas autoridades o de la misma razón. En los 10 libros siguientes señala 7 autoridades a las que el teólogo puede apelar basándose en la fe. Y luego pues otras 3 fundadas en la misma razón. Las primeras son la autoridad de la Escritura, la tradición apostólica, la Iglesia. O sea, los concilios, la Iglesia de Roma, los papas, los santos, es decir, los padres de la Iglesia y los doctores escolásticos. O sea, 3 fuentes muy importantes que tenemos que tener para poder estudiar lo que realmente es la teología cristiana, la teología en sí, la teología, ¿no? Las primeras 3 proposiciones, los primeros 3 principios para poder estudiar una teología o la teología es pues la autoridad de la Escritura, la tradición apostólica, o sea también esa autoridad, y también la Iglesia, o sea los concilios, la Iglesia misma que estaba establecida en Roma, los santos, o sea los padres de la Iglesia y los doctores escolásticos. Y las segundas estructuras que nosotros podemos revisar, o digamos las segundas para nosotros hacernos pues de verdaderamente fuentes de la misma teología, hemos visto las 3 primeras fuentes. Las 3 segundas fuentes es la razón, los filósofos y la historia humana. 3 fuentes que son importantísimos para que tú puedas estudiar algo bien serio que es la misma teología. Es más, la teología se basa en distintos métodos científicos para argumentar, por ejemplo, algún rasgo de la historia, algún hecho que necesita pues la explicación científica. Entonces también se dota de lo que es la ciencia, la misma teología, y pues se hacen servidoras de esta misma rama que es muy grande, ¿no? La teología. En cada caso también expone las limitaciones y el uso adecuado de la misma fuente. Y concluye con un largo libro de este mismo autor, te estoy hablando de Melchor Cano, concluye con un largo libro sobre el mismo uso de las mismas fuentes en las disputas escolásticas. La obra de este mismo Cano ha sido enormemente influyente, y especialmente en la teología controvertista y los mismos manuales. Todavía hay que decir que presenta pues fuentes esenciales de la misma teología, y sin embargo necesita el complemento de otras que no siempre se han reconocido claramente como fuentes importantes de la misma teología. Al ocuparse de estos mismos otros logi, hay que decir que tenemos que ir más allá de la misma tendencia.
que tenemos que ir más allá de los mismos manuales, a buscar también otros textos que prueben las afirmaciones o que corroboren los mismos enunciados del mismo magisterio de la misma Iglesia Católica. Las fuentes teológicas son mediaciones o también son caminos a través de los mismos cuales Dios, este mismo Señor, nuestro Dios Jesucristo, el Padre, etcétera, edifica a su misma Iglesia. Los padres de la misma Iglesia son una fuente para la misma teología, especialmente, ¿no? O sea, son fuentes de la teología, y si esto pudiera establecerse en un caso, digamos, determinado, su unánime consenso en una cuestión doctrinal o en un punto de exégesis constituirá pues un argumento totalmente cierto. De modo semejante son también una fuente doctrinal los mismos doctores de la Iglesia, y en ambos casos no solo cuenta el valor de su mismo testimonio de la fe y de su especulación teológica, sino también de su misma comprensión en cuanto a los santos de los mismos misterios sagrados, ¿no? Los santos de estos mismos misterios sagrados, así se les llama, ¿no? De los que tienen pues también conciencia vital por la misma oración. A menudo pues las mismas experiencias místicas y también la fe, la esperanza y el ar por vividos pues con gran intensidad, y algunos teólogos también en la actualidad siguiendo en gran medida como H.U. von Balthasar ven en la vida, por ejemplo, escritos de los mismos santos lo que los mismos padres consideraban un comentario vivo del mismo evangelio, y por consiguiente una fuente de la misma teología. La experiencia religiosa en general, sin excluir la religiosidad popular cristiana, que es una fuente también teológica, no podemos excluirla, ¿no? De hecho, la misma Iglesia es cada vez más consciente de la relevancia de la misma espiritualidad y para el resto de la misma teología. La separación de la misma teología sistemática de la espiritualidad después de los mismos tiempos de Santo Tomás ha supuesto también en efecto un serio empobrecimiento de ambas, de la espiritualidad y también de la sistemática, o sea, teología sistemática, teología espiritual. Hay bastantes ramas en las cuales pues se compone esta misma teología. Una fuente primaria, y esto también tenemos que reconocer, de la misma teología es la liturgia, o sea, lo que nosotros conocemos como liturgia, pero no para ser usada, por ejemplo, como un arsenal de textos probatorios. En la liturgia más bien vemos y oímos la fe de la misma Iglesia proclamada. La liturgia, en particular los mismos sacramentos, es una misma afirmación de la misma fe. Protestatio fidei, ¿no? Una protestatio fidei, una afirmación de la fe. En los signos pues de la misma liturgia se nutre, fortalece y también se expresa la misma fe. La Iglesia completa la misma formación de los fieles a lo largo de los distintos periodos del año litúrgico. La liturgia es pues una fuente privilegiada para la misma reflexión teológica. Es además una rama de la misma teología a título propio. Para la Comisión Teológica Internacional, y esta parte es muy interesante porque la Comisión Teológica Internacional es la que se encarga, por ejemplo, de revisar, de investigar, de ver aquellos datos, aquellas propuestas de la misma teología. O sea, es parte de lo que nosotros podemos ver, parte del estudio, unas personas que son verdaderamente eruditas en este sentido, y deberían pues haber una vuelta y una misma liturgia como la fuente de la misma teología de la fe viva y unificante. Es la Comisión Teológica la que puede hacer tal vez unas proposiciones, hipótesis y todas aquellas cosas, porque verdaderamente son entendidos, pero pues de los mejores, ¿no? Otra fuente de la misma teología, y estamos revisando las fuentes primero de la teología para que a ti se te pueda quedar. Ya hemos citado 6 principales en esta misma primera introducción. Luego vamos a hacer la segunda introducción, que va a estar también muy interesante, donde vamos a tocar los aspectos médicos, los aspectos, por ejemplo, científicos, químicos, físicos, etcétera, ¿no? Porque son también fuentes en las cuales nosotros tenemos que basarnos para fortalecer y fomentar la creencia, la fidelidad a lo que nosotros estamos postulando, porque nosotros no podemos en ninguna manera postular algo que es totalmente zafado de la realidad. No lo podemos hacer, más bien tenemos que hacer una
un estudio totalmente serio, y así es pues quien nos manda el mismo Señor nuestro Dios. Y también nosotros por eso es que nos basamos en datos totalmente fidedignos. No podemos ser fanáticos como lo son tal vez algunas empresas, más que todo son empresas, ¿no?, las cuales se le llaman pues iglesias, por ejemplo, protestantes, separatistas o divisionistas, las cuales pues van surgiendo después de muchísimo tiempo, o tal vez son gestadas en el mismo modernismo, que nos enseñan prácticamente totalmente cosas contrarias, incluso matando los mismos principios de la teología y así estableciendo sus falsas doctrinas basadas solamente en el sensacionalismo. Otra fuente de la misma teología comúnmente usada por una rara vez articulada como tal son los signos de los mismos tiempos. Sin embargo, pues la ambigüedad de la misma historia humana hace que también sea necesario y el mismo discernimiento, porque no todos los mismos movimientos o acontecimientos de la misma historia son obra del mismo Espíritu Santo. De hecho, toda la enseñanza del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, y no solo su misma constitución sobre la Iglesia en el mundo moderno, puede verse en cierto modo como una obra teológica realizada a la luz de estos mismos siglos y también de estos mismos signos de los mismos tiempos. Sin la necesidad de optar por una misma visión horizontal, puede decirse como mínimo que la misma situación del mundo plantea cuestiones a la misma teología, especialmente a la misma eclesiología, la teología de la misma liberación, por ejemplo. De hecho, parte generalmente de un mismo análisis de la situación, buscando luego en la Biblia y en la tradición la palabra de Dios y el juicio de los mismos acontecimientos. Entonces, el derecho canónico, por ejemplo, es en cierto sentido también una fuente de la misma teología. A cierto nivel, ¿no?, la doctrina y la misma teología son fundamento del mismo derecho. Y eso es lo que nosotros sabemos y lo que nosotros pues podemos argumentar. Es fundamento del derecho. A otro nivel, ¿no? Sin embargo, pues la misma congregación o la misma consagración en el mismo derecho supone también una importante muestra de recepción de una posición teológica. No obstante, no hay que pasar necesariamente de una ley restrictiva a una conclusión teológica. Una ley, por ejemplo, que limita a un ministerio pues u oficio a los mismos sacerdotes o a los mismos varones, refleja una enseñanza positiva. Tales personas pueden ser auténticos ministros, pero no se puede concluir sin más de una misma limitación expresada en el derecho, una exclusión permanente de la misma posición contraria. La teología tiene como tarea la exploración de otras mismas posibilidades. Se puede considerar también como una fuente de la misma teología de cierto valor la norma clásica de la misma ortodoxia de San Vicente de Lérins, por ejemplo, antes del 450. Y esto lo podemos ver en la universidad, en una antigüedad, la universidad, la antigüedad y la unanimidad. Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Son limitaciones de esta misma norma, la falta de la misma referencia al magisterio y el hecho de que parece no dejar lugar para el mismo desarrollo doctrinal que en otros lugares, sin embargo, reconoce Vicente de Lérins. La reflexión sobre las mismas fuentes de la misma teología es sólo una frase preliminar a una misma exposición de la misma doctrina, a las labores posteriores de comprensión, es decir, al trabajo propiamente teológico, que lleva a su vez a una comunicación más plena de la misma verdad divina. En el pasado, el desconocimiento de las mismas fuentes ha conducido a veces a la estrechez de las mismas afirmaciones doctrinales, y en la que la misma reflexión teológica se da y se plasma. En la actualidad, el volumen adquirido por la misma investigación en todos los mismos campos de la misma teología amenaza con ahogar a los mismos teólogos y puede conducir a un nuevo estrechamiento derivado de la excesiva especialización. No tenemos que caer en lo que es pues
en lo que es pues el hastío, ¿no? En lo que es la pedancia, digámoslo así. No podemos caer en eso, tenemos que ser un poco más objetivos y tenemos que ser verdaderamente teológicos, ¿no? El católico verdaderamente debe ser teológico, aunque no teólogo en el sentido de que va a tener algún título, alguna mención, pero sin embargo tiene que darse a la tarea de estudiar estos mismos puntos que ya nosotros vemos ya en las mismas fuentes. Es necesario, te dice la tradición, es necesario el magisterio, o sea, conciliar todo lo que se dice en los concilios, es necesario los métodos científicos para establecer algo. Así que, si es que no tiene, por ejemplo, una iglesia, voy a citar a una iglesia bautista, a una iglesia o a una secta pentecostal, estos mismos no pueden demostrar, por ejemplo, que han estado a lo largo de la historia, entonces no vendría a ser parte de una fuente teológica. Por consiguiente, la disque teología que ellos pueden sacar en realidad no es teología, porque pues infiere, o mejor dicho, agrede, es transgresor de este mismo principio de una fuente que es la fuente histórica. Y la fuente histórica pues solamente la Iglesia Católica la puede hacer, porque verdaderamente reconoce la historicidad de la Iglesia, y no solamente eso, la formación de esta misma Iglesia en el Antiguo Testamento. Pues bueno, es muy importante que también reconozcamos en todos los sentidos, por ejemplo, cuando te dice que la fuente también tiene que ser el magisterio, que tiene que ser pues el magisterio, los concilios, etcétera, todo lo que se defina en la iglesia también es una de nuestras fuentes, cosa que tampoco los mismos bautistas ni los pentecostales pueden demostrar que han estado en esos tiempos ya estableciendo puntos doctrinales. Así que no puede ser fuente de teología un bautista o los bautistas o la doctrina bautista. No lo puede hacer, tampoco lo puede hacer pues mucho menos el mismo pentecostal. No puede decir mi doctrina tiene teología o verdaderamente es teológico. Verdaderamente la doctrina de los protestantes no es nada teológico. Por eso es que la única teología que nosotros conocemos y la cual nosotros vamos a respetar es la teología de la Iglesia Católica, que verdaderamente a esa sí se le puede llamar verdadera teología en cuanto al estudio serio del mismo Señor nuestro Dios, las cosas que dice, las cosas que hace, cómo se pronuncia, se expresa, los pasos, etcétera, que el mismo Dios da a través de la misma historia, a través de los métodos científicos, a través de todo aquello que nosotros podemos ver para corroborar el mensaje verdadero del mismo Señor Jesucristo, o tal vez alguna tradición enseñada por la misma iglesia, enseñada por el mismo Cristo a su iglesia, y de su iglesia también pasa a los mismos creyentes, ¿no? Para que estos creyentes también sean fuente de teología cuando hacen pues el uso de la misma liturgia. Muchas gracias. Hasta aquí ha llegado pues la misma exposición, y vamos a estar en un video más aparte de esto, ya introduciéndonos en lo que es pues la misma teología. Muchos de mis hermanos, muchos de mis de mis conocidos, es más, yo mismo había visto que no existen muchos libros, por ejemplo, de teología. No existen en cuanto, no son libros, sino te estoy diciendo, no existe mucha información de la teología. Nadie te va a decir, por ejemplo, en YouTube, te voy a enseñar teología. Más bien, nosotros vamos a hacerlo en la medida en que vamos a ir pues cambiando de temas, vamos a ir exponiéndote, siempre te vamos a dar la teología y de dónde pues vienen nuestras fuentes, etcétera, en qué nos basamos y todo aquello, para dar certeza a lo que nosotros estamos pues pronunciando o diciendo o afirmando. Pues muchas gracias por todo esto. Recuerden las fuentes de la teología. Recuerden las fuentes de la teología, las cuales hemos dicho, ¿no? El magisterio, la tradición, la Biblia. El magisterio, la tradición, la Biblia son fuentes de la misma teología. Así que, mis amigos, estas son las tres fuentes principales. He dado 6. Si lo vuelven a revisar el mismo video, ustedes van a ver cuáles son las fuentes de la teología, pero las principales 3 primeras fuentes es la tradición, la iglesia y también las Sagradas Escrituras. Bueno, muchas gracias y nos encontramos en otra transmisión. Chao, chao. Dios mediante.